Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a armar, a probar y a darle un poco de más poder a esta pista que nos llegó como regalo de Navidad. Esta pista es un lanzador para tus Hot Wheels. Como se puede observar en el empaque, es parte de varios accesorios para armar una pista más grande. Vamos a abrirla, amigos. Acompáñenme. Esta es la segunda pista que llega a mis manos. Vamos a ver si la podemos mejorar, aunque sea un poco. Porque recuerden, amigos, que en este canal nos gusta que las cosas hagan un poco más. De entrada se ve muy interesante el contenido. Se ve de mucha calidad. Lo primero que debemos de revisar son las instrucciones. Estas pistas están diseñadas para armarse muy fácilmente, pero no está de más ver un poco las instrucciones. Comenzamos con dos tramos de pista recta. Como podemos observar, tiene la ceja un poco más alta. Creo que viene un poco más reforzada. Trae también 4 uniones para las pistas anaranjadas. Estas son extras. Esto me parece excelente. Contamos con el logo de Hot Wheels. Lo que sigue, amigos, es el corazón de este accesorio, el lanzador. Se ve de muy buena calidad. Y no estoy haciendo comercial, todavía no me patrocina Mattel. Y con lo que le da la fuerza es esta liga elástica. Sí se siente bastante fuerte. Lo siguiente, amigos, es la base. Se siente bastante robusta. Me está gustando mucho. Sí tenemos material donde modificar. Lo siguiente, amigos, son estas pistas que vienen en forma de semicírculo. Y ahí viene un carrito extra. Estos carritos son especiales para pista. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a comenzar con el armado, amigos. En la base hay que fijarnos en estas letras. Tenemos la A y la B. Y las pistas deben de tener la misma letra, A y B. Como les comentaba al principio, estas pistas vienen diseñadas para armarse muy fácilmente. Solamente hay que poner las pistas curvas que coinciden con las letras. Deben de entrar con un poco de inclinación y posteriormente hacer presión. Debe de sentirse donde hace un clic y debe de quedar así, amigos. Hay que colocar la otra parte de la pista. Recuerden, amigos, que todo esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Debe de entrar muy bien en la guía y recuerden hacer presión. Y para cerrar el círculo solamente debemos de fijarnos que entre muy bien en estas guías, así como se muestra. No se requiere de gran fuerza, solamente un poco de presión y debemos ver que cierre perfectamente. Aquí ya tenemos la primera parte de nuestra pista. Como podemos observar, tiene sentido de rotación. Esto es para que los carritos no se atoren en esta parte. Aquí se hace un pequeño borde, por eso debe de llevar sentido la rotación. Pongan mucha atención en eso. Lo siguiente, amigos, es colocar las pistas rectas. Estas en particular se sienten muy fuertes. Creo que son un poco más gruesas que las normales. Lo que sigue, amigos, es el alma de esta pista de Hot Wheels, el lanzador. Y para colocarlo solamente debemos de fijarnos en esta pequeña guía que trae. Aquí se puede ver este cuadrito. Y la pista tiene otro igual. Solamente hay que hacer lo que coincida. Mucha atención con eso. Lo colocamos en la guía y hacemos un poco de presión. Este sí requiere un poco de más presión. Y por último, el logo de esta pista. Ahora sí, amigos, hacer las primeras pruebas. Para activar el mecanismo solamente lo retraemos hasta el final. Y él solo se detiene
No se requiere hacer nada más. Ponemos el carrito en posición. Recuerden amigos que tiene sentido de giro la pista. Volvemos a activar esta palanca para hacer una segunda prueba. Funciona muy bien amigos. Me gustó mucho. Ahora vamos a verlo en cámara lenta. Pero como ya saben amigos, a mí me gusta ver cómo y por qué funcionan las cosas. Y en este caso quiero ver cómo hace el trabajo para que se atore esta palanca. Se me hace un sistema muy sencillo y muy interesante. Y aparte de ver cómo funciona, podemos ver si podemos modificarlo, ponerle un poco de más potencia. Y en este caso, como los materiales sí se sienten bastante fuertes, creo que sí podemos agregarle un poco de más potencia. Ahora vamos a ver cómo se asegura esta pieza. Hay que hacer dos líneas imaginarias en la posición de la liga. Y ahí podemos ver cómo se pasa la fuerza de la liga hacia el otro lado. Y eso hace que llegue hacia un tope y ya no puede pasarse más atrás. Entonces, con cualquier toque se desactiva. Así mero. Para continuar, nos vamos a apoyar con este lanzador que ya hicimos en el canal. Este es muy básico y muy económico. Les recomiendo el tutorial. Estas son las primeras pruebas como está la pista originalmente. Ahí podemos ver hasta la altura que llega. Para darle más poder, solamente hay que colocarle más ligas. Hay que hacerlo de una por una. En este caso solamente soportó 2 ligas. Si ponemos más ligas, no se va a activar la palanca. Se va a soltar. Y solo requerimos un poco más de potencia. Para lo que vamos a hacer más adelante en el canal amigos. No se lo vayan a perder. Y recuerden amigos que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Porque este canal lo hacemos todos. Ahora sí amigos, que funcione como debe de ser. Pareciera que no hay mucha diferencia, pero ahorita hacemos el comparativo. Sí es relevante. Hay que poner mucha atención en la distancia que toma en la pista original. Ahí lo marca la flecha. Y aquí en la pista ya modificada, toma más altura. Pareciera que no es muy relevante, pero en una pista recta son muchos metros. ¿O qué opinan amigos? Amigos, no olviden dejarme sus comentarios, porque como saben, son muy importantes para mí. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.